noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Entre otras cosas, la edad contemporánea es la de los genocidios. Algunos han sido ampliamente publicitados, mientras que otros han sido ocultados o incluso silenciados. El que los belgas perpetraron en el Congo a fines del siglo XIX y principios del XX pertenece sin duda a esta última categoría, la de los genocidios silenciados. Un genocidio promovido por el rey Leopoldo II que alentó una inhumana explotación del Congo y que produjo un número de muertos que se cuenta por millones. Un episodio tan oculto como atroz. En el último tercio del siglo XIX, en plena carrera colonialista por la posesión de África, Leopoldo II, rey de los belgas, puso sus ojos en la inmensa selva ecuatorial que se extiende a lo largo del río Congo, el segundo del mundo en caudal, que recorre el corazón de África. Para ello contrató al famoso explorador Henry Morton Stanley, que culminó su tarea con gran éxito. Leopoldo envolvió sus ambiciones en unos pretendidos propósitos humanitarios. Proclamó que buscaba la abolición de la esclavitud, la evangelización de los nativos, el cese de la explotación inhumana, promoviendo en su lugar la civilización, la educación y el progreso económico y científico de esas regiones, con lo que ganó una reputación de filántropo que le permitió comparecer en el Congreso de Berlín de 1884 como gran benefactor de los pueblos africanos. La explotación del Congo la llevó a cabo el monarca como un negocio privado, ya que se trataba de un inmenso país propiedad personal del rey. El Estado belga, sin embargo, concedió préstamos a Leopoldo para la inversión en ferrocarriles y carreteras, a fin de impulsar la explotación del caucho, además del marfil, también valiosísimo, y la riquísima minería congoleña. El rey, obsesionado con convertirse en multimillonario, tenía prisa en la explotación de aquel árbol de caucho, crecientemente demandado para la producción de neumáticos, y cuya explotación se hallaba en plena expansión en el Asia tropical e Hispanoamérica, con quienes tenía que competir. La necesidad de aumentar la producción condujo a una asignación de cuotas que desató la aplicación de métodos criminales, al serles asignados a los capataces suculentas primas por rebasar las cifras previstas. La codicia condujo a estos agentes del Estado Libre del Congo a las mayores brutalidades. Los castigos por no alcanzar las cifras de producción asignadas a cada explotación incluían cortar las manos de los trabajadores prácticamente esclavos, a los que se tomaba como chivos expiatorios. Igualmente se secuestraba a mujeres que, en calidad de rehenes, aseguraban que los congoleños se sometieran con docilidad a las condiciones impuestas por los agentes económicos de Leopoldo. Para aquellos para los que las tales prácticas no eran suficientemente disuasorias, estaba la visión de las exploraciones rodeadas de cercas coronadas con las cabezas de decenas de indígenas. Aunque oculta a los ojos del mundo, la situación fue denunciada en 1895 por el misionero Henry Grattan Guinness, que sin embargo fue burlado por Leopoldo. Pero Guinness sembraría la sombra de la sospecha que aprovecharía Edmund Den Morel, periodista británico que recogería pruebas inapelables de las atrocidades cometidas en el Congo del rey belga. La denuncia pública tuvo que llegar tras la muerte de la reina Victoria, prima de Leopoldo, en 1903. El Parlamento británico emprendió una investigación dirigida por el diputado Roger Casman, que corroboró todos los extremos de lo que Guinness y Morel habían denunciado. El Parlamento de Londres solicitó entonces a Leopoldo II que cediera aquella inmensa finca de casi 2,5 millones de kilómetros cuadrados, unas extensiones equivalentes a 5 veces España. El Estado belga, lo cual un Leopoldo acosado por la opinión pública de su propio país, accedió en diciembre de 1906. Para entonces, Leopoldo II era uno de los hombres más ricos del mundo, a un coste que estima no muy lejano a los 10 millones de seres humanos. Pues un asunto terrible. Don Nico Roa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Encantado de saludarte. Igualmente. La verdad es que es uno de esos genocidios a los que nos referíamos en la introducción, que han sido ocultos, que están silenciados, pero que fue verdaderamente monstruoso por la cantidad de seres humanos que perecieron en él. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué hacían los belgas en el Congo? La pregunta yo la reformularía: ¿qué hacía un belga? Bueno. Porque el Estado Libre del Congo era la finca privada de una sola persona, que era el rey Leopoldo
II de Bélgica. Él tenía un ejército privado de 15.000 mercenarios llamado Fuerza Pública, mayormente compuesto por nórdicos, daneses, suecos y también belgas y de otras nacionalidades, para gobernar, regir, explotar, depredar en un país que tiene unas dimensiones de 5 veces España. Entonces, ¿qué hacían los belgas allí? Por continuar con la pregunta, pues lo dicho, matar y depredar. Expoliaron todas las riquezas de ese país y para conseguirlo no escatimaron en ningún tipo de consideración para con la dignidad humana de la gente que allí vivía. Bueno, ¿y quién era el dueño de la finca? ¿Quién era Leopoldo II? Porque es un personaje complejo, es uno de esos personajes, digamos, casi reflejo del mal, pero es un personaje muy atractivo en ciertos aspectos. Desde luego que para la persona que le interesa la historia, Leopoldo II es una persona con muchísimos perfiles, muchísimas aristas, es un personaje sumamente interesante e inquietante. Él era el segundo rey de Bélgica y estaba dispuesto a ser de las personas millonarias, más millonarias, multimillonarias del planeta, y para ello se puso como objetivo tener una gran explotación colonial, que era lo que estaba en boga en aquellos países. Bélgica era un país pequeño, pero él no se arredró. Entonces puso en funcionamiento a una serie de agentes exploradores que le fueron sondeando, fueron haciendo unas exploraciones en una zona que era un gran vacío en la selva, era toda la zona de la cuenca del Congo, lo que luego fue Zaire, etcétera, y le fueron consiguiendo, tras una serie de acuerdos entre los reyezuelos tribales que firmaban con sus exploradores, él fue consiguiendo que le dejaran una zona, digamos, unos territorios donde él tenía prácticamente autoridad para todos los niveles, explotación de todos los recursos. Uno de estos personajes, sin duda probablemente el más importante, fue Sir Henry Morton Stanley, que le dijo al rey Leopoldo dónde tenía que poner su tren, dónde tenía que explotar y de qué manera tenía que expandirse, y fue consiguiendo esos acuerdos que al final Leopoldo los concretó en una serie de conferencias, cual fue la Conferencia Internacional de Bruselas, con la cual acudió a la Conferencia de Berlín del año 84-85. Bueno, y se lanzó a explotar el Congo, fue implacable en la explotación, asignaba una serie de cuotas de producción a las explotaciones. Cuando éstas no cumplían su cometido, pues, en fin, se llegaban a cortar las manos de los trabajadores que allí estaban destinados. Incluso las cercas de las explotaciones estaban coronadas por las cabezas de indígenas, o se retenían, se secuestraba a mujeres para que se cumplieran las cuotas de explotación asignadas, particularmente de caucho, que después de los descubrimientos de Dunlop con los neumáticos, pues se había revalorizado enormemente en el mercado mundial. Claro, los agentes a cargo de Leopoldo II no escatimaron a la hora de cumplir las cuotas de producción. Para forzar a conseguir esas cuotas se llegaron a hacer verdaderas salvajadas. Lo más famoso es lo de las manos cortadas. Cada persona que era matada por los agentes de la Fuerza Pública y los soldados congoleños a cargo de ellos, pues presentaba la mano cortada, ahumada, y al factor, a la persona a cargo de la factoría, para que le diera un dinero. Pero al final eso ya no era ni siquiera necesario. Simplemente se cortaba la mano y ya con ello se obligaba a la población a cumplir estas cuotas de producción de caucho. Es decir, en este momento el caucho es un artículo absolutamente demandado, se convierte en una materia prima muy preciada, porque se necesita para todos los neumáticos y objetos derivados de él. Curiosamente, cuando Leopoldo vende el Congo a su propio país, el precio del caucho baja en ese momento estrepitosamente. Ya no era rentable. Él hace un negocio en todos los sentidos. Pero no solamente era lo de las manos cortadas. Hay extremos escandalosos como rociar la cabeza de una persona con resina y prenderle fuego. Es decir, eran absolutamente brutales los métodos que se emplearon en el Congo. Bueno, estaba la explotación del caucho
pero también en la zona era enormemente rica, por supuesto, en madera, tiene algunas de las selvas más extensas del mundo, el marfil, también en minerales, ¿no? Pero la explotación del caucho, desde luego, fue, digamos, el leitmotiv de toda la ambición de Leopoldo II. Quería convertirse en el hombre más rico del mundo. Perpetró un genocidio de cifras, bueno, que se estima entre los 5 y los 10 millones. Luego quizá podamos ir a eso, pero lo cierto es que él se vende en principio como si fuera una ONG, diríamos en términos contemporáneos, como un filántropo, en fin, que lo que va es a evangelizar y a culturizar y a desarrollar los pueblos del África Central. Él se lo hizo de una manera absolutamente sinuosa, fue una persona muy astuta, supo convencer a todo el mundo de su bonomía, de su filantropía, y al final consiguió que le dieran a él, los países colonialistas, le dieran a él personalmente una finca de estas dimensiones. Realmente es un hombre que no tuvo escrúpulos a la hora de explotar el Congo, pero él en principio se presentaba como que tenía un estado libre de la esclavitud de los árabes. Él tuvo una guerra en la zona de Zanzíbar contra un famoso esclavista, Tipi Tup, me parece que se llamaba. Tipi. Sí, exactamente. Y entonces esto a él le daba una especie de marchamo de dignidad a la hora de luchar contra la esclavitud. Pero realmente era toda una pantalla para él poder conseguir su objetivo final, que era la explotación para su propio interés y su propia peculiaridad. Y aunque lo ocultó, al final fue inevitable, todo terminó saliendo a la luz. Bueno, vamos a ver, el Estado Libre del Congo estuvo bajo la lupa desde el primer momento. Ya en 1890, un hombre que trabajaba por los derechos de los negros en Estados Unidos, un tal Williams, ya denunció... Que también era negro, creo recordar. También era, no, claro, era un negro, y ya denunció en su momento que lo que ahí estaba ocurriendo no tenía ninguna comparación con lo que el rey Leopoldo vendía. Luego ya aparecieron otra serie de personajes, cual fue, tras la muerte de la reina Victoria Casement, que articuló una comisión parlamentaria británica para que inspeccionara el recorrido a la zona del Congo y denunció que lo que ahí estaba pasando era verdaderamente un genocidio. Todo ello abocó a que el rey tuviera que renunciar, pero el rey fue muy hábil a la hora de invalidar las comisiones que en contra de él se argumentaban. Finalmente él decidió renunciar al Congo, pero eso sí, vendiéndolo a su propio país por la nada despreciable cifra de 50 millones de francos. Bueno, nos queda, no llega un minuto, simplemente reflexionar acerca del hecho de que, para el que no lo sepa, el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad está inspirada en las cosas que sucedían en el Congo, y el coronel Kurtz es un personaje sacado de todos aquellos factores que explotaban en la cuenca del río Congo, ¿no? Probablemente Kurtz está inspirado en un personaje real que se llamaba Leon Rom, que era el factor en la zona de Matadi. Y evidentemente es el trasunto. Luego, cuando Francis Ford Coppola quiso hacer la película, probablemente el trasunto de Kurtz es este León Rom, que evidentemente vivía rodeado de cabezas cortadas, etcétera. La figura de Marlon Brando en el cine, la película, por si no lo recuerda. Muchísimas gracias. Peliagudo asunto es el que hemos tratado esta noche, don Nico. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Fernando. Y a ustedes también. Muchísimas gracias por estar ahí. Muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.